Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Moss, yo soy el codirector del Fondo de Agroecología y me complace mucho estar con ustedes hoy. Bienvenidos a la sesión sobre la agroecología como solución climática, estrategias de sensibilización de base en la COP y más allá. Este es un tema muy importante en este momento. Acaba de terminar la COP27 en Egipto y hay charlas en Canadá. Entonces, todos hemos estado hablando y pensando en la agroecología como una solución climática. Hoy hablaremos con los defensores de la agroecología para ver qué estrategias tienen y qué están haciendo sus miembros. La idea es bajar las emisiones globales, no ser dependientes en los combustibles fósiles y tener suficientes recursos de alimento. Vamos a hablar sobre sus experiencias en la COP27 y COP15. ¿Qué podemos aprender sobre el vínculo entre el alimento y el clima? ¿Y cuáles son las estrategias para conectar la agroecología con la resiliencia climática? Voy a presentar a nuestros oradores. Vamos a hacerlo uno por uno. Tenemos un panel excelente. Al final tendremos tiempo para hacer preguntas o para comentar. Escriban lo que se les ocurra y más adelante podremos mantener un diálogo. Nuestro primer orador es Lim-Li Ching. Es una investigadora de Third World Network y trabaja con la articulación de las necesidades entre las personas del sur global y la justicia en el desarrollo. También trabaja con trabajo de agricultura sostenible, trabaja en estudios de desarrollo, también es miembro del Fondo de Agroecología y también forma parte de IPES Food. Recientemente publicaron un informe que los invitamos a ver. Así que, Lim-Li Ching, escuchemos qué es lo que nos quieres decir. Adelante. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los organizadores por esta invitación. Quisiera enmarcar la discusión antes de hablar sobre las experiencias. Quisiera hablar sobre la agroecología, sobre una estrategia de resiliencia climática. Hay una relación entre la agricultura y el cambio climático. Primero, tenemos que tener claro qué tipos de agricultura están contribuyendo al cambio climático. El cambio climático lo causa la agricultura industrial. Esto es dependiente de los combustibles fósiles y promueve la monocultura o los monocultivos. De hecho, este es uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gas de efecto invernadero. ¿Y de dónde vienen las emisiones? Pues del cultivo industrial, de la deforestación y también del procesamiento, del transporte y de diferentes procesos asociados a la cadena de alimentación. También el mal manejo de los cultivos contribuye a la emisión de nitrógeno o de óxido de nitrógeno. Y este es el 36% también del metano, de las emisiones de metano. Entonces, la culpa sí la tiene la industria agricultora. Segundo, también hay una relación muy cercana entre el cambio climático en la agricultura, porque
las emisiones contribuyen a la crisis climática y esta crisis tiene consecuencias nuevamente sobre la agricultura. La agricultura es muy vulnerable a los cambios climáticos. El cambio climático está llevando a los cultivos estables más allá de sus límites. Entonces se convierten en algo más vulnerable y crece la capacidad de que crezcan los riesgos. Estos impactos se ven más severamente en el sur global. Hay sequías importantes, hay pérdidas en la producción de alimento y esto afecta especialmente a los pueblos indígenas, a los pequeños agricultores y a los hogares. Así que la agricultura sí es responsable del cambio climático y afecta a la agricultura artesanal. Sin embargo, esta agricultura artesanal no tiene una voz en la situación. Los pequeños agricultores se ven más afectados, pero han contribuido muy poco a la crisis. Así que hay que fomentar la adaptación y la resiliencia. Esto es crítico porque son quienes están en más peligro. Hay inseguridad alimentaria y para esto necesitamos soluciones holísticas. Por esto se propone la agroecología. Esto tiene beneficios múltiples. Por ejemplo, la adaptación o el fomento de diferentes sistemas biológicos y de vidas sostenibles. Además, apoya el conocimiento, los derechos y la propagación de las semillas. Hay que transformar los sistemas alimentarios y alejarlos del sistema industrial, moverlos hacia la agroecología. Entonces, ¿qué se puede hacer a nivel de políticas en las COP y en los tratados de biodiversidad? Bueno, primero sabemos que habrá un impacto económico y sabemos que tenemos que decarbonizar nuestras economías. Esto debe comenzar en el norte global. Sin embargo, los combustibles fósiles tienen mucho poder y quieren continuar el mismo modelo industrial. Entonces, con un disfraz de sostenibilidad ecológica, continúan las prácticas de antaño y no se tornan hacia la agroecología. Se necesita una acción muy urgente, se necesita evitar el uso continuado de combustibles fósiles. ¿Y cómo hacemos? Pues ellos dicen que las emisiones se pueden compensar con la naturaleza, por ejemplo, cortando árboles y sembrando diferentes plantas. Pero esto claramente no es la respuesta. ¿Por qué? Porque hay mucha ambigüedad. Estas compensaciones no reducen la concentración de carbono en el ozono. Esta compensación, de hecho, es muy arriesgada para los indígenas en el sur global. ¿Por qué? Porque sus terrenos, sus territorios se verán afectados. Adicionalmente, atentará contra los derechos de estas personas. Así que tenemos que estar muy atentos y saber qué discursos son en realidad una amenaza.
Tenemos que regular a las empresas, tenemos que hacer que las personas que contaminan paguen. No podemos continuar con un monocultivo. No podemos seguir poniendo en juego la biodiversidad. No podemos continuar dando subsidios a las empresas agrícolas. Los subsidios que se les dan son muy perjudiciales para los pequeños productores. En términos de la acción que necesitamos tomar en espacios internacionales, debemos seguir apoyando a los jóvenes, a las mujeres, y tenemos que priorizar las soluciones, por ejemplo, la agroecología. Más adelante escucharemos sobre el trabajo de otros oradores, entonces yo no diré mucho más, pero debemos crear los espacios para que avance la agroecología. Y esto debe ir de la mano de la defensa de los derechos de los indígenas y de los pequeños agricultores. Deben tener acceso a la justicia, a la participación, a la tierra. En Canadá se habló del tema, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Hay una oportunidad para monitorear la implementación a nivel internacional y nacional. Finalmente, quiero decir que debemos fomentar una agenda de justicia ecológica. Debemos reconocer que le debemos una deuda a las comunidades indígenas, a los campesinos, a los pequeños agricultores, a los que hicieron lo menos para crear la crisis que tenemos ahora. Debemos mantener los recursos genéticos, debemos mantener diferentes prácticas y tenemos que reconocer que los países más ricos tienen la mayor responsabilidad por el desplome en el cambio climático. Ellos deben reducir el uso de recursos y restaurar los espacios que crearon con sus emisiones de gas. Deben renovar la naturaleza. Deben acabar con los sistemas que existen ahora. Deben poner su dinero en lo que dicen. Deben darle más recursos a los países en desarrollo. Deben darle más recursos a los pequeños agricultores. Deben lograr o fomentar la agroecología y pagar por las pérdidas y daños. La decisión en Sharm el Sheikh es un primer paso, pero queda mucho trabajo por delante. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, esto fue fantástico. Esto nos da una idea de qué tan profundo es el problema. Hay millones, de hecho trillones de dólares dedicados al cambio climático, pero tenemos que utilizar esos recursos en donde se necesitan. Nos gustaría saber más cómo se llevaron a cabo las sesiones en la COP. Sabemos que tú participaste, entonces nos gustaría oír más sobre tu experiencia. Hay mucho optimismo, claramente, pero sí hay muchas personas que quieren mantener el sistema actual. Emily, quizás puedes
incluir el link a este informe en el chat. Ahora vamos a pasar la palabra a Annette, que nos sigue desde Togo. Ahora Annette Lucha es gestora de proyectos en Jeunes Volontaires pour l'Environnement en Togo. Y la JVE opera en 28 países africanos. Trabaja con organizaciones de la sociedad civil en áreas como cambio climático, gestión de recursos y compromiso de jóvenes. Quiere ver un fin la degradación del medio ambiente y quiere también ver un desarrollo en los más jóvenes en África. Participa también, es parte de la Alianza Alimentaria de África. También apoya a miembros de diferentes organizaciones en temas de agroecología. Proviene originalmente de Kenia, aunque vive actualmente en Lome, Togo. Así que bueno, vamos a darle la palabra a Annette. Muchas gracias, Daniel, por la bonita presentación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes presentando la organización Jóvenes Voluntarios por el Medio Ambiente. Mi presentación se centrará en nuestras experiencias, en el trabajo con organizaciones de base en la transición hacia una agroecología. Vamos a ver la primera diapositiva. El nombre de la organización es Jóvenes Voluntarios por el Medio Ambiente. La misión es ayudar a jóvenes para alcanzar su máximo potencial y desarrollar su liderazgo. Contribuye de forma activa a un desarrollo sostenible de las comunidades. Además, también trabajamos en áreas como energía, medio ambiente, desarrollo, gestión sostenible de recursos naturales. Y también tratamos una participación ciudadana. La JVE es una organización establecida en Togo, pero que actualmente está presente en 27 países en África y en Bélgica, establecida con oficinas nacionales. Así que sí, trabajamos con mucha gente joven por toda África. Togo es un país del oeste de África, está localizado entre Ghana y Benín. Contamos con unos 8,4 millones de habitantes y nuestras principales actividades se basan en la agricultura y la minería. Así que la agricultura contribuye a más o menos el 40% del Producto Interior Bruto del país y da empleo al 69% de la población. La mayoría de su población es joven, hasta el 70% de las personas en época de trabajar son jóvenes. Los retos a los que hacemos frente es la agricultura industrial, obviamente, con los monocultivos, sobre todo en la producción de cacao, algodón, también la degradación de la tierra, pérdida de especies. Se ha
se utilizan y se ha aumentado el uso de químicos que obviamente perjudica a la salud del suelo, y esto da lugar a una pérdida de biodiversidad. Esto también tiene un impacto negativo en las comunidades. Nos podemos preguntar, ¿por qué la agroecología? Y aquí vemos esta diapositiva que fue diseñada por Nutrition for Resilience y muestra, en pocas palabras, los retos a los que hacemos frente cuando tenemos comunidades que pasan de monocultivos a una agroecología. Como ya he dicho, estas son las consecuencias de los monocultivos. Perdemos especies, por ejemplo, especies polinizadoras. Al final afecta a la cadena, la productividad del suelo. La agroecología nos ayuda a adaptarnos y a mitigar el cambio climático y también a proteger la biodiversidad. La agroecología para nosotros respeta también la cultura y la soberanía de los pueblos, y también aumenta la resiliencia. Un buen ejemplo es, por ejemplo, cuando nos golpeó la pandemia COVID, nos dimos cuenta de que no podíamos sobrevivir con las importaciones de otros países. Teníamos que ser autónomos a nivel local y producir nuestra propia comida. Así que, en base a esto, seguimos promoviendo la producción local y el consumo local. También ponemos fin a ciertas enfermedades, como por ejemplo, incluyendo la malnutrición, mediante el uso de la agroecología. Así que, ¿qué es una transición agroecológica? En el caso de Togo, buscamos cambiar los sistemas agrícolas que se usan en el país, y para nosotros hemos tomado una perspectiva de utilizar territorios. Trabajamos en una región específica. Allí obtenemos y también allí explicamos y compartimos el conocimiento, los valores de la agroecología y las prácticas que, bueno, realmente ya se llevan llevando a cabo durante años, pero también introducimos nuevos métodos que apoyan esta práctica de la agroecología. Se diversifican los sistemas de producción. Al final, juntar, por ejemplo, animales con plantas nos ayuda a aumentar la diversidad y la productividad. Pero a nivel social, ¿cómo nos ayuda también a conectar entre nosotros a nivel social? Durante esta presentación he mostrado varias fotos. No me he referido a ellas, pero por ejemplo aquí esta es una foto que muestra a las personas con las que trabajamos. Voy a mencionar ciertos puntos. En 2019, por ejemplo, se impuso una prohibición en la importación y el uso de glifosato.
Esto fue un gran hito para el país y para el sector agrícola. Y después de esto, el ministro de Agricultura hizo un llamamiento a todos los actores y para diseñar un plan y proporcionar otras alternativas. Esta es la foto que vemos en la diapositiva. Esta idea incluía organizaciones intergubernamentales. Comenzó a reunirse de forma frecuente y como resultado se llegó a un informe gracias a la sociedad civil y a los activistas agrícolas. Conseguimos elaborar una estrategia nacional por el desarrollo de la agroecología y de la agricultura orgánica. Es un gran paso para el país, para esta transición hacia la agroecología. Algunas estrategias que hemos utilizado en nuestra campaña han sido la movilización de actores como promotores claves. No poseemos todo el conocimiento, pero necesitamos otros actores también, otros que tengan otras capacidades, otro conocimiento, que puedan compartir sus experiencias y su conocimiento y así formar unas alianzas muy fuertes. También una capacidad de refuerzo, formando a los líderes locales y también intercambiando experiencias. A nivel territorial, contamos con el Grand Plateau, con planes de desarrollo local. Nosotros comenzamos a centrarnos en la Platte Region, en la región más llana del país, llamada Grand Plateau. Y nosotros comenzamos la transición desde esta región. A nivel político, hemos participado en reuniones políticas. Estamos en una posición en la que podemos aconsejar al gobierno y también mostrarles la realidad. Por ejemplo, seguimos los debates previos a la COP, en los que el gobierno de Togo, a los que no fue invitado, fuimos uno de los pocos grupos que estaba presente allí. Y cuando volvimos a Togo, les informamos sobre lo que había ocurrido allí. Un privilegio para nosotros y una posición muy estratégica. Apoyamos a los líderes locales a participar en ese tipo de meetings, de reuniones. Durante unos 20 años llevamos organizando el Agro Biofestival. La región del Grand Plateau es llamada la cesta de pan del país. Recientemente hemos participado en la COP y tuvimos la oportunidad de organizar eventos paralelos donde perseguimos a algunos líderes y tuvimos como siete reuniones con líderes de diferentes países en los que presentamos nuestra posición en relación a la agroecología y les mostramos que estamos abiertos a trabajar con ellos.
aprender. Es interesante saber que una parte de los resultados de la COP27 fue esa consideración de los ecosistemas, de los enfoques basados en el ecosistema. Tenemos que trabajar para saber exactamente qué significan estos enfoques basados en la naturaleza, ¿no? En el ecosistema. En cuanto a las elecciones, es muy importante. Trabajamos codo a codo con el gobierno local y con los líderes porque organizamos una caravana regional. Tenemos la oportunidad de reunirnos con los negociadores, con los parlamentarios, en especial con el Comité de Agricultura. Esto fue clave. Si nos hubiéramos reunido antes, quizás el impacto hubiera sido mayor, pero la verdad que nos ilusiona, tenemos muchas ganas de seguir trabajando más con ellos y de llevar a cabo todas las actividades que estamos planeando, pero también ver lo que hacen otras personas en otras partes de África o en otros países del mundo. Vemos que la agroecología es una solución real. Gracias. Gracias por todos estos aportes, lo que nos has mostrado sobre el trabajo que se ha llevado a cabo en Togo. Veo que han hecho cosas importantes, eh, apelando a los tomadores de decisiones. Creo que las personas en el público podrán ver la importancia de este tipo de movimientos. Así podremos seguir adelante con la agenda, con la agroecología. Y esto se debe a la organización desde la base. Así que muchas gracias por tu aporte. Ahora pasaremos de Togo a el Pacífico, a Papua Nueva Guinea. En Papua Nueva Guinea es muy tarde, pero nuestra oradora nos ha enviado un video. Ella es Mariara Ban. Mariara tiene 20 años. Es del clan Dampi Dampi, del pueblo Asatsera, en Papua Nueva Guinea. Le gusta mucho el cacao y la vainilla y le gusta la agroecología, la agricultura orgánica y utiliza las prácticas de la agroecología. Está muy involucrada en lo que nos decía Annette sobre las conversaciones en la COP27. Mariara trabaja con Safe PNG, así se llama la organización, y en esta organización comparten estrategias para combatir el cambio climático, para combatir los desafíos que trae el cambio climático, y es muy interesante ver el intercambio de conocimiento que se presenta. Este intercambio es entre África y el mundo, el resto del mundo. Los tomadores de decisiones se vieron influidos por PNG y hablaron sobre la resiliencia dada por la agroecología. Como resultado de las reuniones, lograron apelar al ministerio y luego en la COP27 se presentaron con las recomendaciones de estos jóvenes. Así que la visión de los jóvenes estuvo presente en la COP27. Hola, mi nombre es María Arabay.
y hablo en nombre de CPNG. Voy a hablar sobre cómo desde la base podemos avanzar en la agroecología. Esto desde una perspectiva rural. Nosotros sabemos que la producción industrial contribuye a un tercio de las emisiones o más. Entonces es necesaria la resiliencia climática, pero es muy difícil lograrla. En donde yo vivo, cultivamos vainilla, cocoa o cacao. También tenemos aves. No tenemos ganado o res, pero nuestros vecinos sí. Aquí les muestro unas fotos sobre fotos de la vainilla y los diferentes cultivos que tenemos. Acá pueden ver que no son solo los cultivos, sino hay otros tipos de árboles alrededor. Esto quiere decir que es un sistema muy beneficioso para el medio ambiente. Los árboles proporcionan sombra para la vainilla y es muy bueno para el medio ambiente. Aquí tenemos fotos de el cacao y es el mismo sistema de la vainilla. Tenemos diferentes árboles alrededor que les proporcionan sombra y les ayudan a producir el mejor rendimiento. Y nuevamente, es muy beneficioso para el medio ambiente. Muchas personas en nuestro distrito están utilizando estas técnicas. Con las aves hacemos lo mismo. Las tenemos de manera libre. Y sus heces se utilizan para fertilizar el suelo. Otras personas tienen cerdos, pero no los tienen a gran escala, es más una escala artesanal. Algunas personas tenían reses, pero no es algo muy común. Este ganado es más industrial, no se ve tanto entre los pequeños productores o los pequeños agricultores. Por ejemplo, la industria Ramo es una compañía que tiene reses. Ellos crían las reses y luego las transportan y esto le da la oportunidad al pasto para crecer. Entonces, la agroecología sí está en cierta forma incluida en el proceso. Nosotros dependemos mucho en el medio ambiente, porque de ello depende el rendimiento de nuestros cultivos. La única forma de sembrar y de cultivar es si se tiene un buen ambiente. En Papua Nueva Guinea no existe la agricultura a gran escala, pero el gobierno debe pensar cómo mejorar las condiciones en general para todos los agricultores.
tenemos que aplicar la agroecología a gran escala, por ejemplo, y esto generará una mayor resiliencia. Tenemos mucho territorio. Este territorio está en el trópico, entonces no es muy difícil producir alimentos, pero hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza la tierra. Muchos productores, sin embargo, y muchos agricultores no tienen los fondos necesarios, sobre todo los productores de base. Entonces, es necesario apoyarlos para que puedan adelantar sus prácticas agroecológicas. Así podrán producir a mayor escala también. El gobierno o los donantes internacionales deberían poder hacer asociaciones para poder apoyar a estos productores a pequeña escala. Y hay que ayudarlos a producir de una manera que no contamine el medio ambiente. Recientemente, PNG habló con una organización llamada Bucabe y lanzaron una iniciativa en octubre. Esta iniciativa es para realizar actividades de investigación y desarrollo en el sistema forestal. La silvicultura, al igual que la agroecología, es un tema muy importante. Entonces, es interesante poder involucrar la agroecología dentro de la silvicultura. Y esto sería una estrategia para la resiliencia climática. Así se tendría un impacto muy bajo sobre el medio ambiente y se lograría cultivar de manera más fácil en comparación con diferentes lugares. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que valdría la pena profundizar. Y eso es lo que hacemos en PNG. Este es el sistema en Papua Nueva Guinea. Y creo que el gobierno tiene que trabajar de la mano con las organizaciones de base para incrementar su producción y practicar la agroecología o continuar practicando la agroecología. Esto debe ser a gran escala. Así muchas más personas podrán ser agricultores y podrán incorporar aún más prácticas de agroecología. Esto ayuda a sostener el medio ambiente, a mantener el medio ambiente y le da a las personas la capacidad de producir lo más que puedan, en el mejor rendimiento que puedan. Este sistema se debe fomentar por todo el país. Los productores de base necesitan esta educación. Se debe fortalecer la iniciativa o este tipo de educación para practicar más la agroecología y para cuidar el medio ambiente, así lograr los mejores resultados. Entonces, el gobierno debe enfocarse en los productores que no han tenido atención del gobierno
antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariara. Ella tal vez no estará para la sesión de preguntas y respuestas, pero nos sirve mucho el video que nos envió. Es interesante ver los programas que están llevando a cabo. Ella nos hablaba sobre las soluciones reales. Sería interesante hablar sobre las iniciativas de PNG, de la captura de carbono, por ejemplo, qué funciona y qué no funciona, qué es una posición errónea, etc. Ahora vamos a escuchar al último orador, la última oradora, que es Shengeto Sandra Mutsira. Ella es miembro del Foro de Pequeños Agricultores de Zimbabue, es parte de la Vía Campesina, representa al continente africano. Chenguecho tiene un diploma en agroecología y es parte de la lucha por el reconocimiento de la política agroecológica en Zimbabue. También ha participado en el Foro Internacional sobre Clima, sobre Medio Ambiente, Mujeres y Jóvenes. Muchas gracias. Adelante, puedes tomar la palabra. Claro, gracias, Daniel. Y gracias a las oradoras por compartir sus experiencias. En primer lugar, creo que es increíble escuchar las experiencias de esos agricultores pequeña escala y del sur global. Acabamos de escuchar sobre el PN. Hay muchas soluciones que existen, que están ahí y que se están llevando a cabo y que muchos agricultores practican. Pero mucho ha tenido lugar sin un apoyo institucional de los gobiernos o sin los recursos financieros. O sea, e incluso a pesar de esto, muchos agricultores, ONGs o grupos jóvenes están actuando y esto es maravilloso. Vamos a pensar qué podríamos hacer si tuviéramos estos recursos financieros. Imaginen. Mi segunda reflexión es los diferentes aspectos con los que podemos crear cambio. Podemos actuar a nivel local, a nivel de base, a nivel nacional, internacional. Mi organización trabaja principalmente a nivel internacional para crear ese espacio político para los gobiernos, para la sociedad civil, para tomar acción. Y pensamos que es esencial. Tenemos que trabajar con diferentes estrategias desde dentro, desde fuera y crear estas conexiones y comenzar, ¿no? a conversar. Cuando comenzó a aparecer la agroecología en la agenda internacional, fue la primera vez que obtuvimos este reconocimiento internacional sobre los beneficios de la agroecología. Y en los últimos 10 años hemos avanzado tanto, pero nos está llevando tantos esfuerzos para crear este espacio, darle un espacio a la agroecología. Abrir esta ventana de lo que una vez fue la catedral de la Revolución Verde. Así que el cambio es posible y esto, la verdad, me parece esperanzador. En último lugar, tenemos que enfocarnos en las consecuencias del cambio climático. Tenemos que centrarnos en nuestros problemas sistémicos.
vemos muchas injusticias, injusticias económicas, por ejemplo, países que están en deuda. Muchos países en desarrollo no son capaces de invertir recursos en la agroecología. Así que tenemos que tratar estos temas sistémicos. Sabemos que la agroecología es un enfoque holístico que puede hacer frente a muchos de los retos a los que hacemos frente. Sí, creo que realmente esta sesión ha lanzado mucha esperanza. Gracias, Daniel. Gracias, Chin. A ver, vamos a leer algunas de las preguntas que hemos recibido de la audiencia. Vamos a... Déjenme revisarlas y lanzar las preguntas que sean relevantes para este tema. ¿Tenemos noticias sobre Changueto? Parece que seguimos con dificultades con su conexión. Déjenme leer algunas preguntas. Phil ha hecho una pregunta. ¿Cómo podemos conseguir que los agricultores aprendan los unos de los otros usando su lenguaje, su idioma local? Claro, la gran diversidad de idiomas y cómo trabajar con ello. Cómo hacer frente a la diversidad, ¿no? Hay una pregunta de No More que dice cómo los jóvenes se pueden beneficiar del fondo agroecológico. ¿Existen becas para aquellos que quieran estudiar agroecología? ¿Y cómo podemos animar a los jóvenes a participar de forma más activa? Diana también pregunta cómo poder acceder a cómo los jóvenes pueden acceder a la tierra. Stephanie también ha mencionado cómo convencieron a los gobernadores de Zimbabue a prohibir el uso de glifosato. Perdón, a la prohibición en Togo. En Occidente también otra pregunta dice que en Occidente estamos acostumbrados a importar comida. Y nos dicen si hay algunos países del sur global que se han podido beneficiar de esta exportación, deberíamos importar o no. Deberíamos dedicar más terreno a cultivar alimentos para comida. Vale, quizás. Gracias, Anal, y gracias por vuestras preguntas. Es un momento crítico, claro, porque la agroecología se basa en los principios de co-creación del conocimiento. Se basa en el conocimiento de las comunidades indígenas y de los propios agricultores rurales. Por supuesto, los agricultores no hablan el idioma de las ciudades y hay una gran diversidad lingüística que tenemos que celebrar, y es importante que podamos traducir, interpretar lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y poder hacer llegar este conocimiento a muchas más personas
no son los expertos, los llamados expertos, quienes tienen las respuestas, sino simplemente los agricultores. Esta sería mi respuesta a la primera pregunta. Gracias. Gracias, Chin. Mira, Annette también. Muy interesante las preguntas que nos han hecho. Y pensé que la primera pregunta sería mejor que la respondieras tú, Daniel. ¿Cómo los jóvenes se pueden beneficiar del Fondo Agroecológico? Bueno, en nuestra experiencia estamos implementando un proyecto, Liderazgo Joven, en la transición hacia la agroecología en los sistemas alimentarios locales. Está financiado o apoyado por el Fondo Agroecológico. Esto brinda muchas oportunidades para gente joven que tienen mucho interés en contribuir a la agricultura, en especial cuando aprenden. No solo estamos hablando del duro trabajo que se realiza en el propio suelo. Realmente la agroecología es un trabajo mucho más amplio y diverso, y pues, se puede contribuir de muchas maneras. La JVE estableció un centro de aprendizaje, centro de estudios y formación en agroecología. Hemos conseguido crear como pequeños centros en los que los jóvenes pueden venir y aprender sobre las prácticas. Y obtener y ganar las habilidades para poder producir a través del uso de prácticas agroecológicas como organización que está presente en diferentes países también. Estamos abiertos a recibir voluntarios de otros países que puedan venir y compartir experiencias con nosotros. No ofrecemos becas, desafortunadamente, nuestro presupuesto no nos lo permite, pero esperamos que incluso sin becas, aquellos que estén interesados de otras regiones puedan venir y aprender y enseñarnos algo de sus propias regiones. En cuanto a la segunda pregunta, creo en relación al acceso a la tierra, es un tema bastante sensible en África. No mucha gente joven tiene el capital financiero para comprar terrenos. En general se ven excluidos de este acceso. Cada vez se ve más fragmentada y se ha vuelto un reto y discriminatorio, de hecho, si puedo decirlo así. Así que hay una necesidad de colaborar, ¿no? Y crear unas sinergias, diferentes actores que puedan tener una influencia positiva en las comunidades y en este grupo de jóvenes. Porque si no, puede ser que estas dificultades les hagan mudarse y dedicarse a otra cosa, quizás crear una empresa o vayan al ámbito del marketing. O sea, estos actores pueden facilitar este derecho del acceso a la tierra a los jóvenes. Y también tenemos intercambio intergeneracional y poder sensibilizar a nuestras comunidades. Y la última pregunta, ¿cómo gestionar? Perdón, Daniel. No, creo que vamos a continuar
Creo que tenemos que permitir a la audiencia que pueda, para que exista este debate. Vamos vamos a tener una pausa de 30 segundos más o menos. Algo rápido. Muchísimas gracias a Annette, a Chin, a Chingueto, a Mariara y a el ORFC por organizar todo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa.